¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar la unidad número 2 de nuestra disciplina y en esta oportunidad vamos a abordar el estudio de las organizaciones. ¿Qué es una organización, no? ¿Y por qué es importante que abordemos en esta unidad una profundización de lo que se llama el estudio organizacional? En la unidad pasada estuvimos viendo las diferentes teorías de la administración y cómo a lo largo de los últimos 10 años ellas fueron haciendo hincapié o focalizando en ciertos aspectos de la gestión o de la administración en las organizaciones, partiendo desde las empresas y luego de alguna manera evolucionando a través de este periodo y centrando esos enfoques en la última parte, en el enfoque de los sistemas abiertos y el enfoque contingencial. Sin embargo, nosotros vimos que a lo largo de cada una de las presentaciones de los grupos o de los estudiantes, ustedes fueron, digamos, desarrollando estas teorías, fueron leyendo y fueron trayendo a colación acá estas teorías, ¿sí? y mencionando en reiteradas oportunidades organizaciones, empresas, como si fuesen dos cosas que son diferentes, ¿no? Y no lo son así, ¿no? Una organización, desde el punto de vista conceptual, es cuando dos o más personas se reúnen para llevar adelante un objetivo en común. Por tanto, nosotros, nuestro día a día, estudiamos en organizaciones, lo que comemos es fabricado o por organizaciones, los impuestos que pagamos son administrados por organizaciones, vamos a los hospitales, el transporte público, el restaurante, los clubes de fútbol, etcétera, etcétera, son todas organizaciones, es decir, toda nuestra vida está en permanente contacto con organizaciones de todo tipo y tamaño, que tienen infinidades de funciones y finalidades. Por tanto, podemos hacer una afirmación que vivimos rodeados de organizaciones. Y esto no es un fenómeno muy moderno, ¿no? Digamos, todas las organizaciones sociales y en las civilizaciones antiguas vamos a encontrar, digamos, antecedentes y muestras de que ya la sociedad se organizaba a través de organizaciones. Si volvemos a nuestra parte inicial digamos, de la primera presentación, nosotros tenemos que la administración como concepto es aquel proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las personas trabajen juntas para lograr los objetivos de una organización. Por tanto, ¿qué es una organización? ¿No? Ella etimológicamente viene del griego, es un instrumento, ¿no? Y se considera, como les mencionaba al principio, que es una agrupación de personas que ya está regulada o que está regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines o determinados objetivos. Y así lo define la Real Academia Española, ¿no? Otra forma de entender las organizaciones es cuando las vemos como un sistema social que está compuesto por individuos o grupos de individuos que tienen valores compartidos, se interrelacionan entre sí utilizando una cierta cantidad de recursos con los cuales se desarrollan ciertas actividades para lograr ¿qué cosas? Objetivos en común. ¿De quién? De esos individuos. Y otra definición, un poco más amplia, es que es un conjunto de variables o componentes de diversa naturaleza, estructura, estrategia, procesos, sistemas, personas, normas, responsabilidad, etcétera, que actúan entre sí de manera interdependiente con la finalidad de obtener un objetivo predeterminado y de tipo específico. ¿Está bien? Todos estos elementos de esta última definición, estructura, estrategia, procesos, etcétera, en las presentaciones que estuvieron haciendo hasta la unidad pasada, fueron mencionándolo cada uno de ustedes cuando iban disertando, justamente estas palabras que son consideradas palabras claves dentro de una organización. Por tanto, una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas entre dos o más personas, ¿no? Y por tanto, existe cuando hay personas que tienen la capacidad de comunicarse, están dispuestas a contribuir en una acción conjunta para alcanzar un objetivo en común. Y ellas pueden estar enfocadas en la producción de bienes, productos como artículos de consumo, máquinas,
computadoras, etcétera, o la prestación de servicios, digamos, sistema financiero, la medicina, el conocimiento, como la universidad, y últimamente las plataformas digitales, ¿no? Y obviamente hay múltiples tipos de organizaciones industriales, económicas, comerciales, religiosas, educativas, militares, políticas y un montón más. Por tanto, en la medida que las organizaciones tienen éxito, ellas tienden a crecer y esto obviamente va a implicar que va a aumentar ¿qué cosa? El número de personas, el aumento de los recursos necesarios que tienen para esa organización funcional y obviamente van a aumentar los niveles jerárquicos dentro de esa organización. Y a mayor niveles jerárquicos en una organización, va a haber un mayor distanciamiento entre la alta dirección, es decir, la parte gerencial, y las personas o, digamos, los trabajadores de esa organización. Es decir, el estudio organizacional dentro de la administración es una parte muy importante que se ha abocado y que se ha perfeccionado a través del tiempo justamente para estudiar las diferentes partes de una organización, su comportamiento, su funcionamiento, justamente porque en la medida que las organizaciones crecen, se complejizan y esa complejidad es la que hace necesario estudiar y comprenderlas, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a ver siempre que en las diferentes bibliografías vamos a encontrar la naturaleza o los fines de las organizaciones, ¿no? Pues tenemos organizaciones con fines sociales o de naturaleza social, que su actividad, su propia actividad ya condiciona su funcionamiento. Seguramente a la mente de ustedes le puede venir un montón de organizaciones que tienen ese objetivo o ese fin, que es social. Las organizaciones económicas, porque lo que buscan es generar utilidades, es decir, ganancias, beneficios de tipo económico, ¿no? Después están las comunitarias y aquellas que son organizaciones que tienen un fin simplemente de permanencia. Digamos, en esta bibliografía que les menciono acá, este autor define, o Ernesto Gore define los objetivos como, los objetivos de las organizaciones, ¿no? Como los objetos en dirección a los cuales las organizaciones dirigen sus energías y sus recursos. Por tanto, una organización de cierta capacidad, cierto tamaño, va a definir siempre cuáles son sus objetivos para dirigirse hacia allá y generar recursos o, digamos, administrar sus recursos para conseguir dichos objetivos, ¿no? Y ellos pueden ser considerados dentro de tres perspectivas, por lo menos general, fundamentales, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista organizacional, y también están los objetivos desde el punto de vista individual, ¿no? Ahora, estos componentes que yo les comenté hace un momentito sobre el organismo de una organización, ellos no están separados, ellos están muy conectados entre sí o son interdependientes, por eso este modelo que se conoce, que se le coloca acá de McKinsey & Company, que fue desarrollado hace unos años atrás, ¿sí? Donde podemos ver que en el centro de este diseño están los valores compartidos, es decir, una organización es cuando tenemos dos o más individuos que tienen un objetivo en común, necesidades en común, etcétera, y van en esa dirección, ¿no? Ellos comparten ciertos valores, ¿no? Y después, digamos, dentro de la organización tenemos la cuestión de la estrategia, la estructura, los propios sistemas, la cultura organizacional, las personas que componen y las habilidades de esta organización, que también las habilidades pues, o la cultura pueden estar permeados por lo que se conoce como el conocimiento de la organización y cómo aprende la organización, etc. Y como vemos, no es que está uno primero y el otro después, sino que hay una interrelación entre todos estos componentes de la organización que es la que le da su forma y la que le da su característica particular de una de las organizaciones. Por tanto, nosotros podemos estudiar, mirar, observar diferentes organizaciones y vamos a encontrar que dos organizaciones nunca se van a parecer, por más que tengan la misma estructura o utilicen similares estrategias o las mismas estrategias, tengan sistemas similares o iguales, etc. ¿Por qué? Porque las organizaciones están formadas por personas y siempre hemos hablado o conocemos esa frase de que no hay dos personas iguales. Si no hay dos personas iguales, tampoco pueden haber dos organizaciones iguales.
Entonces, este tipo de clasificación, quiero aclararlo, no es como lo plantea la mayor parte de la bibliografía y no queremos, esto no significa que las organizaciones son estrictamente formales o son estrictamente informales. No podemos contar elementos de cada una de estas dos clasificaciones en diferentes organizaciones, pero es bueno de alguna manera definir cuando hablamos de una organización formal es que su organización, la organización de ese ente, ella es resistente, ¿viste? Le cuesta cambiar. Sin embargo, en la informal es débil, de alguna manera puede transformarse, se puede consolidar más adelante, etcétera, ¿no? La estructura. Bueno, la estructura en una organización formal por lo general es rígida, ¿sí? Y tampoco se somete a cambios con mucha facilidad. Sin embargo, cuando tenemos una organización de tipo informal, este tipo de estructura es más flexible y permite adaptarse más fácil a los diferentes cambios que se producen dentro y fuera de esa organización, ¿no? Las funciones que tiene una organización, cuando es formal, ellas están normalmente bien definidas, escritas en los estatutos, digamos, en las cartas orgánicas, etc. Sin embargo, en las informales suelen estar menos definidas, un poco más diluidas en un montón de ideas, etcétera, ¿no? El sistema de comunicación o la comunicación propia dentro de una organización formal tiende a ser formal, jerarquizada, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o hacia los costados por diferentes mecanismos. Sin embargo, la informal justamente tiene ese carácter de no tener la formalidad que pueden llegar a tener esas organizaciones. Y las estrategias en las organizaciones formales suele ser pensada para que duren el tiempo y en las informales suele ser una especie de estrategia de tipo espontánea que va surgiendo en la medida que la organización va creciendo o va avanzando en el tiempo. Insisto, no significa que una organización sea estrictamente formal o estrictamente informal. Podemos encontrar estos componentes o estos elementos indistintamente tanto en una organización formal o informal. Ahora, según el compromiso, digamos, de los miembros de la organización, nosotros tenemos de tipo primario, organizaciones de tipo primario y organizaciones o parte de la organización de tipo secundario, ¿no? Es decir, cuando es primaria se dice que hay un compromiso emocional completo por parte de sus miembros y cuando es secundaria el compromiso es de tipo contractual y racional. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a un club de barrio donde vamos y aportamos nuestros esfuerzos y nuestras visiones y nuestros deseos de cumplir esos objetivos del club de barrio de tipo ad honorem, porque digamos si cumplimos una cuestión voluntariosa, digamos, ese compromiso es emocional. ¿Está bien? Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en una empresa, o trabajamos en el Estado, o en otro tipo de organización que es ya un poco más formal, lo hacemos a través de un contrato y de tipo racional. Yo hago esto, tengo que hacer estas tareas, etc., ¿no? Después, para ir viendo rapidito cómo se encontramos, digamos, los tipos de organización y su objeto principal, como les mencionaba hace unas diapositivas para atrás, si nosotros tenemos una organización de tipo empresarial, lo que busca son utilidades. Y cuando se habla de utilidades en, digamos, la bibliografía de la administración, lo que estamos hablando es de ganancias, de ingresos, de obtener lucro, ¿no? Por otra parte están las empresas o las organizaciones sin fines de lucro, que son aquellas que están, digamos, diseñadas o pensadas y organizadas para darle una base a los contribuyentes y a los usuarios que se benefician de ella. Después tenemos las que son de beneficio mutuo, como los sindicatos, las mutuales, las asociaciones, etcétera, que de alguna manera están desarrolladas o pensadas para satisfacer las necesidades de los miembros. Y después están las organizaciones de tipo públicas, ¿sí? Como los municipios, el gobierno, las universidades públicas, etcétera, que lo que tienen como objeto principal proveer ese servicio a diferentes personas, un servicio de tipo estándar, a diferentes personas con diferentes necesidades. Dentro de la idea de la clasificación de las organizaciones, de cómo las contextualizamos, las organizaciones claramente influyen en la vida de las personas. ¿De qué manera? Por la forma de vestir de las personas, la manera en que las personas viven, compran, trabajan, etc. Es decir, si nosotros estamos viendo
un documental o estamos viendo un canal de televisión abierto, ese canal de televisión, si es un canal de televisión privado, que esté por la televisión abierta o por la TV paga, por el cable, ese canal es una organización. Y esa organización tiene un objetivo. Y ese objetivo es, puede ser comunicar o establecer ciertas pautas, etcétera, en su audiencia. Y claramente, cuando transmite cierta opinión o cierta idea, digamos, de alguna manera condiciona a su oyente. Cuando nosotros vamos y compramos una ropa de una determinada marca, esa determinada marca nos está influyendo en la forma en que nos vestimos o en la forma en que nosotros cuando vamos a un supermercado hacemos nuestras compras, el supermercado en su estructura y en su organización interna y en la muestra de sus productos está influyendo en la forma en que nosotros compramos las tarjetas de créditos y etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, las personas, con su forma de pensar, sentir y reaccionar, influyen definitivamente en la vida de las organizaciones, porque somos usuarios de las organizaciones y cada vez el usuario está tomando como más relevancia a la hora de lo que es la planificación y el desarrollo organizacional. ¿Sí? Acá es una lista bastante extensa de los diferentes tipos de organizaciones que están desde lo público, lo privado, lo mixto, ONG, etcétera, ¿sí? Y esta es una muestra de cómo habitualmente nosotros encontramos digamos, las estructuras o cómo se organizan de manera jerárquica la gran mayoría de las organizaciones, y es a través de la representación gráfica de su ordenamiento en un organigrama, ¿no? Un organigrama es una representación de una pirámide jerárquica, es decir, mientras más arriba está ese cuadrito, digamos, más relevancia tiene la toma de decisiones, y mientras más abajo, como que está más distribuida la toma de decisiones o las labores que se hacen. Ahora, claramente, en la medida que las organizaciones van creciendo y van incorporando más personas en sus quehaceres diarios y en la utilización de sus recursos, las organizaciones se van complejizando, ¿no? ¿Y por qué se complejizan? ¿Por qué? Porque aumentan sus niveles horizontales, ¿sí? Y verticales, como vimos acá en el organigrama. Se aumentan los horizontales y los verticales, es decir, que hay más personas, hay más capacidad de gerencia, de dirección, por tanto, la toma de decisiones en las diferentes áreas empieza a complejizarse, ¿no? Se hace una división del trabajo, que es la horizontalidad, y la cuestión jerárquica es la que es de estilo vertical, ¿no? Se dice que están caracterizadas por el anonimato, porque lo que importan son las tareas y no necesariamente las personas. Las rutinas se estandarizan, es decir, se empiezan a desarrollar procedimientos y se establecen los canales de comunicación justamente para el logro de los objetivos. Tiene una alta tendencia a la especialización y a diversificar las funciones, y además se caracteriza también por su tamaño. El tema de la departamentalización, que es como una consecuencia del crecimiento de las organizaciones, empresas o entidades públicas, ¿sí? Es, digamos, lo que establece de alguna manera este crecimiento y la necesidad de ir separando y colocando funciones específicas en determinadas áreas, que pueden ser de tipo funcional, cuando se dividen las tareas de los departamentos de una organización, como marketing, producción, finanzas, recursos humanos, etcétera, o cuando hay una departamentalización geográfica. Por ejemplo, la universidad tiene una sede en Rawson, tiene una sede en Puerto Madryn, tiene una en Esquel, otra en Gaiman, o por productos, por ejemplo, digamos, una empresa automotriz, ¿no? Que en una cierta región del país fabrica camionetas, y en otra cierta región del país, con otro tipo de estructura de otra fábrica, fabrica vehículos, autos, ¿no? Y así otro montón de ejemplos que les comento acá con respecto a cómo es esa departamentalización, ¿sí? Después existe otro fenómeno muy importante en esta complejidad de las organizaciones, que es la famosa cadena de mando, ¿no? Que es esa línea, y está citado acá, ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos, y aclara quién debe rendir cuentas a quién. Obviamente, si es de arriba para abajo, ¿no? Digamos, esa autoridad o esa línea de trabajo
quien debe rendir cuentas es de abajo hacia arriba. Aunque también en las organizaciones tenemos esta cadena de mando también que se puede hacer de manera horizontal. Y la complejidad y el crecimiento de las organizaciones genera este fenómeno de la centralización y la descentralización, donde centralización es ese grado en el cual la toma de decisión está concentrada en los niveles altos de la organización, y la descentralización, por el contrario, se transfiere, hay una transferencia de la autoridad y la toma de decisiones a los niveles más bajos, es decir, como que se delega más la toma de decisiones. Podemos plantear que la centralización o la descentralización, ellas, digamos, o están presentes de una forma en una unidad, en una organización, o está presente la otra. No necesariamente. Lo que quiero que perseguir con esta presentación es darle a ustedes las conceptualizaciones, pero claramente en una organización podemos encontrar departamentos donde está centralizada la toma de decisiones y departamentos donde esa toma de decisiones es de tipo descentralizada. ¿Por qué? Porque ahí influyen las personas, el tipo de mando o de jerarquía o de lideranza, ¿sí? O de liderazgo. Entonces, hay líderes que prefieren trabajar desde la descentralización y la toma de decisiones compartida, y hay líderes que prefieren tomar ellos las decisiones y que se ejecute su decisión, ¿no? Y eso no significa que una sea mejor que la otra. A veces el propio líder o el liderazgo se ejerce de una manera centralizada para un proyecto o unas tareas y de manera descentralizada para otra, y está ejercido sobre la misma persona, ¿no? Las características de la centralización. Obviamente estas diapositivas yo se las dejo ahí en la carpeta para que ustedes la tengan a mano y puedan trabajar con ella. La descentralización. Y acá volvemos a retomar algo que ya vimos en las presentaciones de ustedes sobre las organizaciones mecanicistas y las organizaciones mecánicas. Teniendo en cuenta que una organización mecanicista es aquella que está caracterizada por una alta especialización, una departamentalización excesiva o extensa, tiene una escasa amplitud de control, es muy formal y tiene una red de información limitada y poca participación de los empleados de nivel bajo, es decir, los que están más abajo en esa toma de decisiones. La que se considera orgánica, podemos considerar una organización orgánica, es altamente adaptativa, es flexible, poca especialización de trabajo, formalización mínima y poca supervisión directa sobre los empleados. ¿Podemos pensar entonces que una organización es estrictamente mecanicista y estrictamente orgánica? Claramente no. Nosotros podemos encontrar áreas o departamentos de una organización que son mayoritariamente mecanicistas y otras partes que son orgánicas. Y eso va a depender de qué? Justamente del tipo de tareas y personas que componen esa área dentro de una misma organización. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se caracteriza una organización mecanicista y una organización orgánica. Y claramente esto corresponde o este tipo de caracterización y de conceptualización corresponde a las diferentes eras de la organización durante los últimos años, que ya estuvimos viendo en la unidad pasada mediante también sus presentaciones y las clases que yo les había dejado. Nosotros tenemos aproximadamente en lo que es el estudio de la administración, que podemos hablar la industrialización clásica, que es el que ocurre entre 1900 y 1950, la industrialización neoclásica y la era de la información, que es desde los años 90 hasta la fecha. Claramente no es que una comience en 1900 y termine en 1950 y así sucesivamente, sino son periodos que se utilizan para, de alguna manera, delimitar y poder entender el contexto que sucedía en cada una de ellas. ¿Por qué hablamos de industrialización? ¿Por qué? Porque viene de lo que se conoció como la revolución industrial, ¿no? La primera, la segunda revolución industrial, pero como ya charlamos en la unidad pasada, estamos pasando por la cuarta revolución industrial o por la cuarta revolución de la industria, ¿no? Acá tenemos de alguna manera algunas de las, digamos, dentro de los periodos, algunas de las características fundamentales de las organizaciones en cada uno de los periodos, ¿no? Pues fijémonos.
en el aspecto de la estructura organizacional que predominaba en las organizaciones en la época clásica, la cuestión funcional, la burocracia, la piramidal y rígida e inflexible. Sin embargo, a partir de los años 50 hasta los 90 comienzan a aparecer las organizaciones departamentalizadas, algunas por producto, por servicio, por unidad, etcétera, como vimos anteriormente, y de 1990 a la fecha, y más ahora con este tema del COVID, digamos que las organizaciones tienen una estructura más fluida, más flexible, descentralizada, los equipos son multifuncionales, la interdisciplinariedad de las tareas, etcétera, ¿no? Bueno, el fenómeno de la cultura organizacional también, cuáles fueron sus transformaciones, cómo se ve el ambiente organizacional, que es uno de los elementos, tanto la cultura, el ambiente o las estructuras son elementos que vamos a profundizar en la actividad de esta unidad. Por ejemplo, en la época clásica de la era industrial, estamos hablando que el ambiente o el entorno de las organizaciones es estático y bien previsible, muy pocos cambios. A partir de la época neoclásica, estos cambios empiezan a intensificarse, pero no a tal punto de no volverse previsibles. Y sin embargo, desde la época de la era de la información y el conocimiento, el ambiente se torna cambiante, imprevisible y al mismo tiempo turbulento, ¿no? Lo mismo cómo se tratan a las personas, la visión que se tenía de las personas y cómo se denominaba, ¿no? La era de la industrialización clásica, la neoclásica, y las características que hoy en la actualidad tiene la era de la información y el conocimiento, donde los cambios en el ambiente o en el entorno de las organizaciones son turbulentos, el ambiente está caracterizado por la incertidumbre y por la velocidad de los cambios de las variables que caracterizan a esos entornos, ¿no? Las tecnologías de la información y conocimiento, las tecnologías digitales, que ellas contribuyen a ese entorno cambiante, ¿sí? El fenómeno de la globalización, estamos en una época donde se predomina y se gestiona de manera inteligente el conocimiento en las organizaciones, pasamos de pensar directamente en la producción de bienes a los servicios, los equipos son multifuncionales o interdisciplinarios, los equipos de trabajo, las organizaciones empiezan a tener tipo virtual, ya tenemos bancos virtuales que no tienen oficina, Mercado Libre, ustedes lo usan medianamente, que une al productor con el consumidor final, y entre otras características, ¿no? Y como les decía, estas últimas transformaciones fueron así, de un día para el otro. Acá, debajo del video que ustedes tienen acá, yo le dejo 3 videos cortitos que explican, digamos, para entender por qué hemos llegado hasta acá, la primera, la segunda y la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Entonces, para profundizar un poco más, es importante entender a las organizaciones como sistemas sociales, ¿no? Porque son unidades sociales, son agrupaciones humanas que se construyen para el logro de estos objetivos específicos que hemos estado viendo. Y se puede incluso hasta analizar como si fuese un organismo vivo, que está sujeto a constantes cambios, a la necesidad de adaptarse, de evolucionar, de aprender, ¿sí? Entonces, las organizaciones, ¿qué son? Pues son personas que tienen un comportamiento humano y forman grupos, crean acciones, motivan a las personas, son organizadas y cómo se organizan a través de una estructura, por tanto nacen, crecen, se transforman, acuerdan, se dividen. Tiene personas que realizan ciertas actividades para generar procesos organizacionales y producir bienes o desarrollar servicios, contribuyen a la sociedad, se comunican, toman decisiones, etcétera, ¿no? Y esto es una de las características de la teoría de los sistemas abiertos que habíamos visto en la clase pasada, donde como el ambiente es aquello que rodea a nuestra organización. Entonces tenemos un proceso de entradas o insight, la operación, el proceso de retroalimentación y salidas o resultados, ¿no? Inclusive este gráfico ya lo había compartido uno de los compañeros de ustedes cuando estaba exponiendo. Y dentro de esos sistemas tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿no? Los mecánicos, los orgánicos, que ya hemos estado hablando de ello, es decir, un sistema cerrado es aquel que tiene poca entrada o tiene pocas salidas que lo relacionen con ese ambiente
y son llamados los famosos sistemas mecánicos o las organizaciones mecanicistas. Es decir, en la actualidad no podemos hablar de sistemas cerrados, porque en definitiva nosotros estamos permanentemente, como lo hablábamos en la unidad pasada, interactuando con nuestro entorno. Y esa interacción con nuestro entorno es la que nos hace que nosotros podamos ver cuáles son esos cambios que hay en el entorno y podernos adaptar. Claramente, pasa en todos los aspectos, nosotros como personas, pero también en las organizaciones. Bueno, tipo de sistemas, y este es un gráfico un poco o bastante entendible sobre el tema del ambiente o el entorno empresarial. Si nos fijamos, nosotros podemos ver este circulito azul que está acá, que es la organización que estamos estudiando, que tiene dos tipos de ambiente. El ambiente de trabajo, ¿sí? Y el ambiente general, que es este supraambiente, ¿no? Ese ambiente general es lo que se conoce como macroambiente, que está formado por factores económicos, políticos, culturales. La pandemia es un factor de ese macroambiente. Y después tenemos el ambiente laboral, lo que se conoce como microambiente, que es aquel que es un poco más cercano a la organización, que tiene más incidencia de manera más directa, que son otras organizaciones, clientes, competidores, los proveedores, las entidades que regulan, los mismos sindicatos, etcétera, etcétera. Por tanto, las características actuales del ambiente es que es complejo, de cambio constante y de incertidumbre. ¿Y esto qué genera? Que las organizaciones tengan la necesidad permanente de adaptarse a esas necesidades ambientales para poder sobrevivir y crecer. Aquellas que no lo hacen, como todo organismo vivo, y la ley o la teoría de la evolución de Darwin, muere. Hasta acá tenemos lo que sería nuestra introducción o presentación de la unidad, y lo que sigue para adelante es la actividad, ¿no? Como complemento están estos videos que le mencioné de la primera, la segunda y la cuarta revolución industrial, que lo que nos va a ayudar es a entender este proceso de cambio entre la era industrial y la era de la información y la comunicación. ¿En qué consiste la actividad en esta oportunidad? Yo les he dejado 3 artículos de revistas científicas para estudiar algunos elementos que componen a la organización. Ustedes van a encontrar en la sección más abajo, ¿sí?, un apartado que dice resúmenes de los artículos. ¿Qué significa eso? Un artículo científico tiene una parte que es un resumen, que es como una especie de avant-premiere o tráiler rapidito, ese tráiler de 25 segundos de una película que se va a estrenar próximamente, que te engancha. Entonces ustedes van a ir hacia allí, una vez que hayan terminado este video, hayan visto los videos, etcétera, y van a leer esos 3 resúmenes. Seguramente ustedes se van a sentir identificados, que les va a llamar más la atención a uno más que los otros 2. Entonces, ¿qué yo les pido? Ustedes van a tener ahí en el cuerpo del mensaje, van a tener una palabra, ese link, un acceso, donde ustedes van a hacer un link que es como una especie de formulario que se va a abrir. Y ese formulario lo que les va a permitir lo que les va a pedir es que ustedes elijan de cada uno de estos 3 artículos del 1 al 3. Es decir, a mí me gustaría trabajar con el artículo 1 más que con el artículo 2 y más con el artículo 3. Entonces, lo que vamos a poner es en orden de prioridades para elegir. Se dice, bueno, el artículo 1 yo lo pondría en tercer lugar. El artículo 2 es el que más me interesa, lo pongo en el primero, y el artículo 3 lo pongo en el segundo lugar de orden de preferencia. Con la elección de cada uno de ustedes sobre esos 3 artículos es que yo voy a armar los grupos. Claro, ustedes pueden basar sus decisiones en la lectura del resumen, o pueden, que es lo más recomendable, basar la decisión de trabajar con el artículo basado por lo menos en la introducción del mismo. Si quieren hacer la lectura completa de los 3 artículos para decir, me gustaría hacer un resumen y trabajar sobre el artículo 1 o el 2 o el 3, mejor. Entonces, vamos a elegir el artículo que queremos. Yo les voy a armar los grupos, en esta oportunidad van a trabajar en grupos, y en la semana del coloquio lo que van a hacer es lo mismo que hicimos para la clase pasada, que es
armar una presentación, pero en este caso va a ir focalizada en los elementos que tiene estos artículos. Entonces, lo único que me resta decirles es que les deseo un excelente trabajo, muy buena jornada y espero durante la próxima semana que ustedes ya hayan tomado la decisión de cuál es el artículo con el que prefieren trabajar. En esta oportunidad, la decisión es de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y muy buen trabajo.